En el transporte por carretera intervienen tres elementos básicos: la vía por donde se circula, el vehículo y, lo más importante, el elemento humano. Las características de carretera y vehículo tienen importancia en la conducción, pero es el hombre quien, al hacer uso de ambos, tiene en sus manos la posibilidad de llevar a cabo una conducción racional y segura. Las estadísticas indican que más del 80% de los accidentes tienen como origen fallos humanos y menos del 20% son atribuibles a fallos mecánicos o técnicos. La conducción es una tarea compleja. El conductor debe controlar el vehículo y adaptarse a las condiciones de la vía y del entorno, que nunca son iguales. Para poder controlar las distintas y variadas situaciones que se le presentan en la circulación y actuar adecuadamente, un conductor necesita especialmente mantenerse en las mejores condiciones físicas y psicológicas, disponer de las habilidades y práctica necesarias para adecuar su estilo de conducción a las condiciones cambiantes del medio, y disponer de los conocimientos mínimos necesarios para el ejercicio adecuado de su profesión. Los niveles de bienestar y desarrollo de la sociedad actual dependen, en gran medida, de una serie de productos que genera y produce la industria y que son, en muchos casos, sustancias catalogadas como peligrosas. Estas sustancias deben transportarse y distribuirse desde el lugar donde se fabrican hasta su destino final, lo que supone para el transportista un riesgo añadido al del propio tráfico. Si circular por la red viaria supone un riesgo calculado, cuando se hace a bordo de un vehículo que transporta mercancías peligrosas, este riesgo se ve incrementado, fundamentalmente por dos razones: dimensiones y características del vehículo y peligrosidad específica de la carga que se transporta. En consecuencia, el transporte de mercancías peligrosas exige extremar las medidas de seguridad. El profesional del transporte debe tener presente en todo momento las tres normas básicas de seguridad en el desempeño de su trabajo. Antes de iniciar la marcha, comprobar el funcionamiento correcto de todos los sistemas del vehículo. Durante la marcha, conducir con la máxima atención, teniendo siempre en cuenta las diferentes variables que pueden alterar las condiciones normales de circulación. Y cumplir estrictamente todas las normas de seguridad. Para el conductor, el respeto a estas normas representa un seguro de vida. Durante la conducción, los posibles accidentes pueden ser producidos fundamentalmente por dos causas: fallos mecánicos y fallos humanos. Para evitar los fallos mecánicos, es necesario extremar los controles sobre las partes vitales del vehículo. Un buen mantenimiento y una revisión diaria permiten reducir este riesgo. Por lo tanto, es importante un control preventivo y sistemático de los vehículos. Los fallos humanos más importantes son velocidad excesiva o inadecuada, maniobras bruscas, falta de concentración, etc. En general, hay que ser conscientes del riesgo potencial de la circulación y tomar las medidas necesarias para evitarlo. A continuación, analizaremos algunas situaciones potenciales de riesgo. El desplazamiento de la carga en un vehículo que transporte mercancías sólidas es un riesgo que se puede evitar con una correcta estiba y con una conducción racional y responsable. En el caso de vehículos cisterna o contenedores cisterna que transporten líquidos o gases licuados, el efecto ola es equiparable al desplazamiento de la carga en vehículos caja. Durante la conducción, adoptaremos una serie de medidas encaminadas a evitar o minimizar el mencionado efecto ola. Al acelerar bruscamente, la carga del vehículo tenderá a desplazarse hacia la parte posterior del mismo. Igual sucede con la subida de pendientes, donde este desplazamiento nos hará perder potencia y, en algunos casos, adherencia al terreno. Por ello, se deberán adoptar las debidas precauciones.
En caso de lluvia, hielo, nieve o pavimento en mal estado, es obligado a extremar las precauciones y no provocar aceleraciones o movimientos bruscos. Al frenar bruscamente, el efecto será el contrario. La carga, especialmente en el caso de mercancías líquidas, tenderá a desplazarse hacia la parte delantera del vehículo. En este caso, al aumentar la inercia del vehículo, la frenada será menos efectiva debido a la sobrecarga del eje delantero, pudiendo producirse así la pérdida de tracción. En movimientos o vaivén de la dirección, especialmente al trazar las curvas, la fuerza centrífuga, tanto del vehículo como de la carga, tiende a alejar el vehículo de su trayectoria y a mantener la dirección que originalmente traía. Cuanto mayor sea el peso y la velocidad, mayor será esta fuerza. En el transporte de líquidos, el efecto es todavía mayor. La mercancía se desplazará inevitablemente hacia el lateral de la cisterna que esté en la parte exterior de la curva, tendiendo a obligar al vehículo a desplazarse lateralmente. Un vuelco puede ser el resultado provocado por este efecto. Estudios realizados por profesionales expertos en conducción indican que este efecto puede provocar el vuelco de una cisterna a partir de 37 kilómetros por hora. Ambas circunstancias pueden presentarse de forma simultánea. Por ejemplo, si frenamos mientras estamos tomando una curva, se producirán al mismo tiempo los efectos anteriores. Es decir, la mercancía tenderá a desplazarse tanto hacia la parte delantera como hacia el lateral exterior del vehículo. Cualquiera de los efectos descritos puede producir que un vehículo derrape. El derrape se produce por la pérdida de adherencia de los neumáticos sobre el pavimento, provocando desplazamientos laterales o patinazos difíciles de controlar. Para corregir un derrape debemos realizar las siguientes operaciones. Desacelerar progresiva y suavemente. Contravolantear, es decir, girar el volante en la misma dirección que ha tomado el vehículo. No accionar el freno. No pisar el embrague. Acelerar suavemente una vez corregido el derrape. Las cisternas se fabrican en la actualidad con dispositivos rompeolas. Son separaciones en el interior de las cubas que hacen que el desplazamiento de la mercancía se reparta lo más uniformemente posible dentro de ella. Es necesario saber si la cisterna en la que se transporta la mercancía cuenta con estos dispositivos. Y sobre todo, tener presente que una cisterna a media carga es más susceptible de riesgo de accidente que a plena carga. Uno de los aspectos más importantes en la conducción es el relativo al uso correcto de los sistemas de frenado. Al aproximarnos a una bajada prolongada y antes de iniciar propiamente el descenso, es preciso reducir a una marcha adecuada con antelación suficiente. La relación de cambio utilizado debe permitir que el ralentizador retenga el vehículo dentro de un margen de velocidad adecuado a las características del vehículo, condiciones de la vía, circulación y climatología. En general, una marcha correcta es aquella que nos permite utilizar el freno de pie lo mínimo posible. Si llevamos una velocidad excesiva y nos aproximamos a una curva, deberemos frenar antes de afrontarla, no dentro de ella. En bajadas prolongadas, también es necesario combinar el uso del ralentizador con el freno de servicio. Una utilización excesiva de cualquiera de ellos provocará una pérdida de eficacia con el consiguiente riesgo. Deberemos extremar las medidas de seguridad ante condiciones climatológicas adversas, niebla, lluvia, nieve, hielo, etc. Y de esta manera evitaremos accidentes o posibles salidas de la calzada por pérdida de adherencia de los neumáticos. Por último, en los tramos de calzada que presenten un firme deslizante debido a la presencia de nieve o hielo, deberemos observar las siguientes precauciones. No usar los ralentizadores sino el freno de pie y de forma suave. En caso de llevar activado cualquier sistema de retención, no debe colocarse una marcha muy corta, ya que el vehículo podría deslizarse debido a un exceso de retención de las ruedas motrices. Si las condiciones climatológicas son muy adversas, lo mejor es interrumpir la conducción hasta que mejoren.
Detenga el vídeo y repase los consejos más importantes para una conducción segura. Cerca de 14 millones de toneladas de mercancías, catalogadas como peligrosas, son transportadas cada año por la geografía española. Un 75% del total, más de 10 millones de toneladas, utilizan el transporte por carretera. Las estadísticas reflejan que la circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas es más segura que la del resto de los vehículos, ya que causan casi un 4% menos de accidentes que los vehículos de carga general. Sin embargo, los accidentes en que se ven implicados estos vehículos suelen tener consecuencias más graves en razón del riesgo añadido por la carga que transportan. En consecuencia, es necesario que los conductores de estos vehículos conozcan claramente el peligro que presenta este tipo de transporte y dispongan de una información básica e indispensable que les permita reducir al mínimo la probabilidad de tener un accidente o incidente. En caso de que se produzca, disponer de la capacitación mínima para adoptar las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad, la de terceros y la del medio ambiente. Para la correcta realización de un transporte de mercancías peligrosas, existen una serie de documentos obligatorios referidos al conductor, al vehículo y a la carga o mercancía que se transporta. El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas deberá tener a disposición de la autoridad o sus agentes los siguientes documentos personales y presentarlos cuando se lo soliciten. Permiso de conducir, DNI o pasaporte, discos diagrama que correspondan con la actividad y autorización especial para conducir mercancías peligrosas, certificado ADR. La autorización especial o certificado ADR, válida para la conducción del vehículo, es expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico y será necesaria cuando se realicen transportes de mercancías peligrosas en los siguientes tipos de vehículos. Vehículos cuyo peso máximo autorizado, PMA, supere los 3.500 kilos. Cisternas fijas o desmontables de capacidad superior a 3.000 litros. Vehículos batería de capacidad total superior a 1.000 litros. Contenedores cisterna de capacidad superior a 3.000 litros en una unidad de transporte. Los documentos relativos al vehículo son: permiso de circulación que expiden las jefaturas provinciales de tráfico. Tarjeta de transporte, la concede la Administración de Transportes. Ficha técnica del vehículo. Es expedida por el Ministerio de Industria y Energía y en ella se anotan las inspecciones periódicas que efectúan las estaciones ITV autorizadas. Seguro obligatorio del vehículo. Seguro que las empresas suscriben con cualquier compañía. Certificado de limpieza de la cisterna si fuera necesario. Certificado ADR para el vehículo. Es la autorización que concede Industria para transportar determinadas mercancías peligrosas. Durante el transporte de mercancías peligrosas, el conductor deberá llevar los siguientes documentos relativos a la carga. La carta de porte debe ser expedida por el fabricante o el expedidor. En ella se certificará que la materia transportada es admitida al transporte por carretera y que su estado, acondicionamiento, envase y etiquetaje están de acuerdo con lo establecido en las disposiciones del ADR-TPC. La lista de comprobaciones. En los vehículos cisterna que transporten materias peligrosas en territorio nacional, será necesario que el conductor y el cargador verifiquen y registren en un documento las comprobaciones efectuadas antes, durante y después de la carga. La ficha de seguridad está constituida por las instrucciones escritas que el expedidor de las mercancías deberá entregar al conductor en previsión de cualquier incidente o accidente que pueda acontecer durante el transporte. En la ficha se precisa, de manera concisa y clara, los riesgos y peligros en que pueden incurrir las mercancías transportadas, así como las medidas a adoptar ante un accidente. Detenga el vídeo y repase la documentación que debe llevar siempre en el vehículo durante el transporte de mercancías peligrosas. Durante la conducción, en operaciones de transporte de materias peligrosas,
es preciso respetar diversas disposiciones de carácter general que afectan a la seguridad de la marcha. En unidades de transporte que lleven materias peligrosas, está prohibido el transporte de viajeros con excepción del personal de servicio. En las operaciones de carga y descarga está prohibido fumar. El conductor se preocupará de impedir que otros lo hagan, tanto en la cabina como en las proximidades del vehículo. Tampoco se tomarán bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción, ni en las 6 horas que preceden a la misma. En este sentido, hay que tener presente la obligatoriedad de someterse a las pruebas de alcoholemia que indique la autoridad o sus agentes. El resultado de la prueba será positivo siempre que la medición realizada sea superior a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Todos los conductores están obligados a respetar los límites de velocidad establecidos, adaptando la marcha a las características y estado de la vía, del vehículo y de su carga. En general, debe ser posible detener el vehículo dentro de los límites del campo de visión del conductor y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. Por ello, la velocidad debe adecuarse a las condiciones meteorológicas, ambientales, personales y a cuantas circunstancias concurran en cada momento. En el transporte de mercancías peligrosas, los límites de velocidad establecidos son los siguientes. En autopistas y autovías, 80 km/h. En vías rápidas y en vías convencionales con más de 1,5 metros de arcén, 70 km/h. Y por último, en carreteras con menos de 1,5 metros de arcén, 60 km/h. La velocidad máxima a la que se podrá circular en vías urbanas y en poblados está establecida en 40 km/h. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas utilizarán obligatoriamente autopistas o autovías si éstas tuvieran itinerarios coincidentes con la ruta prevista. Solo se utilizarán otras vías cuando sea indispensable para llegar a destino. Está estrictamente prohibido atravesar las poblaciones cuando existan vías de circunvalación de las mismas. La entrada en las poblaciones solo está autorizada cuando se deban realizar operaciones autorizadas de carga y descarga, distribución y reparto o por causas justificadas de fuerza mayor. Por último, se prohíbe la circulación por vías públicas a los vehículos que estén obligados a llevar paneles de peligro. Todo ello sin perjuicio de las excepciones o restricciones temporales que puedan imponerse con motivo de festividades de ámbito local. En general, está prohibida la circulación de estos vehículos los siguientes días. Domingos y festivos, desde las 8 hasta las 24 horas. Vísperas, no sábados, desde las 13 hasta las 24 horas. 31 de julio y 1 de agosto, desde las 0 hasta las 24 horas. En el transporte de mercancías peligrosas, además de todas las señales de tráfico de carácter general, se deberá prestar especial atención a las señales específicas. Entre ellas, las más significativas son: entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas. Entrada prohibida a vehículos con mercancías explosivas o inflamables. Entrada prohibida a vehículos con mercancías contaminantes del agua con más de 3.000 litros. Todos los vehículos que transporten materias catalogadas como peligrosas serán sometidos convenientemente a vigilancia o bien podrán ser estacionados, aislados sin vigilancia, al aire libre, en un depósito en las dependencias de una fábrica que ofrezca todas las garantías de seguridad. Si alguna de estas posibilidades no fuera viable, se estacionará por orden de preferencia en A. Un aparcamiento vigilado con un encargado que deberá ser informado de la naturaleza de la carga y del lugar donde se encuentra el conductor. B. Un aparcamiento público o privado donde la unidad de transporte no corra ningún riesgo de ser dañada por otros vehículos. C. Un espacio libre apropiado, situado aparte de las grandes carreteras y de lugares habitados, y que no sirva normalmente de lugar de paso o reunión para el público y conserve las garantías mínimas de seguridad. Nunca una unidad de transporte de materias peligrosas deberá dejarse estacionada sin accionar su freno de estacionamiento.
se recomienda no utilizar el freno del semirremolque o emergencia como freno de estacionamiento. Cuando sea necesario realizar un estacionamiento nocturno o en condiciones de reducida visibilidad o por un peligro concreto, si las luces del vehículo no funcionan, se deberán poner en la carretera linternas portátiles con luz color naranja, fija o intermitente, antideflagrantes y con funcionamiento independiente del equipo eléctrico del vehículo, aproximadamente a 10 metros por delante y por detrás del mismo. Se estará especialmente atento a las señales de circulación y a la visibilidad que pudieran tener los demás usuarios de la vía. En caso de avería, se deberán colocar los triángulos de preseñalización de peligro a 50 metros del vehículo o de la mercancía y visibles desde 100 metros. En la conducción de un transporte de mercancías peligrosas, se tomarán precauciones especiales al circular en las cercanías de grandes corrientes de agua, embalses, pantanos, lagos, etc. En caso de lluvia intensa, deberemos disminuir la velocidad para evitar el efecto aquaplaning. Este efecto se produce cuando hay agua acumulada en la calzada, pudiendo provocar la pérdida de adherencia de los neumáticos. Si el vehículo es articulado, debemos extremar la precaución para evitar el denominado efecto tijera. Por último, es importante destacar que la responsabilidad en la determinación de rutas corresponde en general a la empresa expedidora y no al conductor del vehículo que transporta una mercancía peligrosa. Las empresas deberán procurar elegir aquellas rutas que ofrezcan un mínimo de riesgos al tráfico y a terceros. Detenga el vídeo y repase las distintas disposiciones generales que deben tenerse en cuenta durante la conducción en el transporte de mercancías peligrosas. En el transporte de mercancías peligrosas es responsabilidad del conductor cuidar que el vehículo enviado a cargar se encuentre en las debidas condiciones para realizar el transporte. El cargador de la mercancía deberá rechazar los vehículos que carezcan de la documentación exigida o cuando considere la evidencia de que no reúnen las condiciones requeridas para la carga. El conductor se instruirá debidamente sobre las particularidades de la materia que va a transportar. Para ello, leerá detenidamente las instrucciones escritas o la ficha de seguridad que le entreguen, así como la carta de porte y demás documentos. Si es necesario, deberá pedir al expedidor o cargador cuantas aclaraciones precise. Normalmente, todas las operaciones serán ejecutadas por el personal de las instalaciones de carga o descarga. En algunos casos particulares o excepcionales, estas operaciones podrán ser realizadas por otro personal autorizado y debidamente especializado. Un mismo vehículo puede ser empleado para el transporte de diferentes mercancías, pero cuando el cargamento se realiza a granel, es imprescindible que el compartimento de carga se limpie adecuadamente si el producto a cargar lo requiere. Después de la descarga, aunque la mercancía estuviera envasada, es conveniente comprobar si se ha producido algún derrame en el interior del vehículo. En caso afirmativo, se deberá limpiar lo antes posible y, en todo caso, antes de cualquier nuevo cargamento. En el caso de cisternas, se deberá actuar del mismo modo, comprobando que esté limpia antes de cargarla. Si en el anterior viaje la cisterna hubiese transportado la misma mercancía que se va a cargar ahora, conviene comprobar si quedan residuos por no haber sido vaciada totalmente. En caso afirmativo, se drenarán los depósitos en los puntos de drenaje del cargadero. Antes de iniciar la carga del vehículo, el conductor deberá realizar las siguientes operaciones. Comprobar que el vehículo presenta las condiciones técnicas adecuadas para la carga. Preparar todos los documentos obligatorios para realizar el transporte, tanto personales como del vehículo, para presentarlos al cargador. Informarse de las condiciones establecidas en la instalación de carga, circulación interna, lugar de carga, colocación del vehículo, etc. Igualmente, se responsabilizará del buen funcionamiento y utilización de los dispositivos de seguridad del vehículo, desconexión de batería, situación extintores, etc.
Durante la carga del vehículo, el conductor deberá realizar las siguientes operaciones. Inmovilizar el vehículo. Motor parado, freno de estacionamiento, calzos de parada en ambos sentidos de marcha, etc. Y llegado el caso, accionar el cortacorrientes de la batería. Permanecer en el lugar indicado por el responsable de la carga, sala de espera, punto de presencia, etc. Atender la prohibición de fumar durante las operaciones de carga y descarga. Utilizar, si procede, los equipos de protección, guantes, gafas, utillaje, etc. Conectar la toma de tierra eléctrica del vehículo, si fuera necesario. En caso de tormenta con aparato eléctrico, velar por la interrupción de la carga cuando se trate de mercancías con riesgo de inflamabilidad. Llegado el caso, solicitar el equilibrado de los pesos máximos y, en caso de sobrecarga, la descarga del excedente. Por último, al finalizar la operación, realizar las tareas propias de su responsabilidad. Retirada de calzos, conexión batería, toma de tierra, chequeo general, etc. Durante la descarga del vehículo, el conductor deberá realizar las siguientes operaciones. Informarse de las condiciones establecidas en la instalación de descarga, circulación interna, lugar de descarga, colocación del vehículo, etc. Atender las indicaciones del personal representante de la instalación y del responsable de las operaciones de la descarga. Colaborar, si fuera preciso, en la adecuada descarga del vehículo. Uso de equipos, contadores, válvulas, tapas, así como control de derrames, fugas, limpieza, chequeo, etc. Al terminar la carga y descarga, el conductor debe comprobar que todos los órganos de llenado, vaciado y seguridad del vehículo están en las debidas condiciones para iniciar la marcha. En el caso de que durante las operaciones de carga o descarga en el interior de una factoría se presentase una situación de emergencia, al oír la señal de alarma, la actuación del conductor será la siguiente. Detener inmediatamente el vehículo en el lugar que desea indicado, desconectando el motor y la iluminación del mismo, dejando localizada la llave de contacto. Dirigirse al punto de concentración general y esperar las instrucciones del jefe de equipo para colaborar en la ordenación del tráfico y en la evacuación de los vehículos. Atender las indicaciones del personal representante de la instalación y de los responsables de seguridad de la misma. Detenga el vídeo y repase las normas de actuación durante las operaciones de carga y descarga. Uno de los principales requisitos en el transporte por carretera de mercancías peligrosas es la perfecta identificación de las materias transportadas y, sobre todo, del tipo y grado de peligrosidad que representan. Por ello, tanto las unidades de transporte como las propias mercancías deben ir correctamente etiquetadas y señalizadas mediante placas etiqueta y etiquetas. Las placas etiqueta tienen forma de un cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices. La dimensión del lado será de 25 centímetros como mínimo y deben colocarse en los laterales de los vehículos de acuerdo con las siguientes normas. Cuando se transporta un solo producto, se colocarán a ambos lados las placas etiqueta de peligro correspondientes a ese producto. Si el vehículo es compartimentado y transporta distintos productos, se colocarán en los laterales de cada compartimento las placas etiqueta correspondientes a la mercancía que contenga. En ambos casos, en la parte posterior de la cisterna, se colocará una placa etiqueta por cada uno de los peligros reflejados en los laterales. El significado de las placas etiqueta es el siguiente. 1. Explosivos. 2. Gases no inflamables y no tóxicos. 3.
Materias líquidas inflamables, peligro de fuego. 4.1. Sólidos inflamables. 4.2. Materia inflamable espontáneamente. 4.3. Desprendimiento de gases inflamables en contacto con el agua. 5.1. Comburente. 5.2. Peróxido orgánico. 6.1. Materia tóxica. 6.2. Materia infecciosa. 7A. Materia radiactiva. 7B. Materia radiactiva. 7C. Materia radiactiva. 7D. Materia radiactiva. 8. Materia corrosiva. 9. Otros peligros. Cuando las mercancías peligrosas se transporten en envases o bultos, cada uno de ellos deberá identificarse mediante etiquetas informativas pegadas en cada uno de sus lados. Las etiquetas tienen forma de cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices y miden 10 centímetros de lado. A veces, un mismo envase puede llevar etiquetas distintas, indicando con ello que el producto presenta diferentes tipos de peligro. Cuando un bulto lleve más de una etiqueta, estas se colocarán de forma solapada. El significado de las etiquetas es el mismo que acabamos de ver para las placas etiqueta. La finalidad de los paneles naranja es permitir la identificación de la mercancía y su correspondiente peligro desde el exterior del vehículo. Los paneles tienen forma rectangular y sus dimensiones son 40 centímetros de base y 30 de altura. Son de color naranja, reflectantes, y cada unidad de transporte deberá llevar al menos 2 dispuestos en un plano vertical. Cuando el panel lleve numeración, estará dividido en 2 partes. En la parte superior figurará el número de identificación del peligro y en la inferior el número de identificación de la materia o número ONU. Si las unidades de transporte llevan solo una materia peligrosa, los 2 paneles de color naranja irán situados en el frente y detrás. Esta disposición se mantendrá también cuando se trate de una cabeza tractora y un remolque. La cabeza llevará el panel en su frontal y el segundo panel irá en la parte posterior del remolque. Si la carga se transporta en envases en un vehículo caja, los paneles naranja no llevarán numeración, incluso aunque toda la carga sea de la misma materia. Las etiquetas de peligro solo irán colocadas en cada uno de los bultos. La primera cifra del número de identificación indica el peligro principal de la mercancía transportada. 2. Gas. 3. Líquido inflamable. 4. Sólido inflamable. 5. Materia comburente o peróxido orgánico. 6. Materia tóxica o infecciosa. 7. Materia radiactiva. 8. Materia corrosiva. 9. Otros peligros. La segunda y tercera cifras indican los peligros secundarios. 0. Carece de significado. 2. Emanación de gas. 3. Inflamación. 5. Comburencia. 6. Toxicidad. 8. Corrosividad. 9. Peligro de reacción violenta por descomposición o polimerización. Normalmente, cuando las 2 primeras cifras se repiten, indican una intensificación del peligro principal. Por ejemplo, el número 3 indica líquido inflamable. El número 33 expresará un riesgo muy alto de inflamación. Cuando el número de identificación de peligro esté precedido por la letra X, indica que la sustancia reacciona peligrosamente con el agua.
Esta numeración indica que el líquido transportado puede inflamarse espontáneamente y que reacciona peligrosamente con el agua. Determinados productos se transportan a temperatura elevada. Esta señal, que debe colocarse en los laterales y en la parte posterior del vehículo, identifica este tipo de materia. Además de las etiquetas de peligro que acabamos de ver, existen otras de señalización que informan sobre las características, posición, conservación, etc. de los bultos. Las más comunes son las siguientes. Detenga el vídeo y repase los aspectos más importantes del etiquetado y señalización de los peligros. Hemos visto las normas de actuación más importantes que el profesional del transporte debe tener siempre presentes, con el objetivo de conseguir realizar su trabajo de una forma racional y segura. Tenemos que recordar la importancia que representa para nuestros profesionales, nuestras empresas, nuestro sector del transporte y, en definitiva, para la sociedad en general, el hecho de realizar una correcta utilización del tacógrafo y un perfecto cumplimiento de las normas sobre conducción y descanso como práctica habitual. El profesional del transporte debe ser consciente de la vital importancia del trabajo que realiza y, paralelamente, de las responsabilidades que al llevarlo a cabo asume para sí y para los demás.